That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Staring up across the room. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este programa, Lo mejor de dos mundos. Hoy abordaremos un tema muy peculiar y especial, buscando educar e informar a las personas para que puedan tener una idea. Las personas interesadas que estudien Derecho deben estar muy familiarizadas con este tema. Va a estar abordado desde dos perspectivas distintas, desde el derecho romano y la legislación venezolana. El día de hoy traemos con ustedes dos especialistas en la materia que van a estar detallando cada uno de esos tópicos que escogimos para ustedes el día de hoy. Sin más, comenzamos. Esperemos sea de su agrado, puedan aprender. Y bueno, ahora vamos a presentar a estos dos invitados. En esta ocasión traemos dos invitados especialistas en la materia que junto conmigo estarán abordando tópicos sobre este tema para poder desglosar cada uno de esos aspectos que consideramos importantes para cada uno de ustedes que están interesados. Entonces, sin más, damos la bienvenida, primero que todo, a Johnny, quien será uno de nuestros invitados del día de hoy. Adelante. Hola, mi nombre es Johnny Valero y es un verdadero placer estar el día de hoy con ustedes, en el que voy a poder compartir desde la perspectiva romana la base de los preceptos del tema que vamos a estar discutiendo. Muy bien, muchas gracias Johnny por tu participación y por esa descripción tan linda sobre ti mismo y sobre lo que vamos a abordar hoy. Entonces, seguidamente vamos a presentar a Eila, quien es nuestra segunda invitada del día de hoy. Adelante, Eila. Hola, mi nombre es Hila Montiel. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el matrimonio romano en la antigua Roma. Bien, ya basta de misterio, de tanto esperar para saber cuál es el tema principal de hoy. Entonces, sin más, presentamos con ustedes el tema de hoy, el matrimonio y sus efectos patrimoniales. Claramente, como usualmente hacemos en Lo mejor de dos mundos, vamos a presentar dos realidades distintas sobre este tema a abordar. Estas realidades las conoceremos a continuación. Claramente, como usualmente hacemos en Lo mejor de dos mundos, vamos a presentar dos realidades distintas sobre este tema a abordar. Estas realidades las conoceremos a continuación. Muy bien, entonces nuestro primer tópico a abordar será ¿qué es el matrimonio? Para poder comprender bien de qué se tratan estos efectos patrimoniales y estas dos realidades distintas, pues tenemos que generalizar en qué es el matrimonio como tal. Entonces, comenzamos con que Camus describía el matrimonio como la unión sexual entre dos personas. Y eso es lo que generalmente sabemos sobre el matrimonio. Pero a continuación, Johnny va a extender esta definición desde varios autores romanos. Así es, Mariby, gracias por compartir esa información con nosotros. Pero ampliando un poco más la perspectiva desde el punto de vista romano, para el jurista Ulpiano, el matrimonio se define como la unión del hombre y la mujer. Pero ¿esto qué implica? La comunidad absoluta de existencia. Por otro lado, el digesto, en una de sus definiciones dada por Medestino, dice que es la unión del hombre y la mujer, pero que a la vez es un consorcio para toda la vida y es la comunicación del derecho divino y humano. Vamos a ver qué dice Eila, si tiene alguna otra definición. Tenemos que en Roma se definía según el digesto esta percepción de lo que era el matrimonio. En cambio, una contraparte sobre esto sería la legislación venezolana, la cual no señala cómo se definiría como tal ese matrimonio, pero sin embargo señala
que es una unión realizada únicamente por un hombre y una mujer. Esto señalado en el artículo 44 del Código Civil, según el cual podemos apreciar que, aunque no otorga una definición como tal, se pueden apreciar dos elementos: uno físico, representado por esta unión corporal de dos personas, y uno espiritual. Un espiritual que se representa por la unión para toda la vida, una unión que busca ayudarse, mantenerse unidos, criar a la descendencia y apoyarse mutuamente en cada... Continuamos con la temática del día de hoy, y lo siguiente a abordar es conocido como Conventio in Manu Matrimoni Causa. Esto denominado así porque se trataba de la salida de la mujer al momento de contraer nupcias con su marido, y se trataba de que al momento de contraer matrimonio la mujer seguía perteneciendo a esta a su familia de origen. Si se quería hacer que ella perteneciera a la familia de su marido, se tenía que proceder a este conventio in manum, mediante el cual la mujer sufría un capitis diminutio, en el cual ella abandonaba a su familia de origen para pertenecer a la de su marido, quedando así bajo la autoridad del jefe del grupo. A continuación, Eila y Jory estarán explicando estos tipos de este conventio in manum. El manus, hay tres maneras de consignar el manus. La confarratio es la celebración de la familia de los patricios, presente 10 testigos y el sumo pontificio. En esa ceremonia se hace un sacrificio en honor al dios Júpiter. En el acto se come pan de trigus ferreus, y mediante el acto se dicen palabras solemnes, las cuales son desconocidas hoy en día. Ahora bien, siguiendo con las características que nos da nuestra compañera Isla, la segunda característica es la coentio. ¿Qué es la coentio? No es más que la venta de la mujer, y esta se daba frente a 5 testigos ciudadanos romanos y frente a la librepens. ¿Quién eran los librepens? Las personas que sostenían una balanza. Este acto era casi igual al mancipatio. La diferencia era que se decían otras palabras, esto para poder mantener algunos aspectos diferentes. Y como tercera característica, el usus. ¿Qué era el usus? Era el acto o el hecho de la cohabitación del marido y la mujer durante un año, en el cual la mujer, si quería salir de las manos del marido, debía escaparse por 3 noches durante ese año en el que cohabitaban juntos, para que pudiera romperse la relación de matrimonio. Este acto se llamaba el usurpatio trinoctio. Desarrollados lo que serían los conceptos de este matrimonio según Roma y según la perspectiva de la legislación actual venezolana. Anexado a esto esta parte de la Conventio in Manum, que era una de esas formas que caracterizaba a Roma según su forma de legislar en cuanto a lo que el matrimonio era. Siguiente a esto, ahora tocará el turno de explicar estos requisitos que eran necesarios en el matrimonio. Por lo tanto, ahora nuestra invitada Eila se va a encargar de explicar todos estos requisitos positivos del matrimonio en Roma. A continuación, Eila, te cedo la palabra para que expliques todos estos requisitos. Requisitos para validar el matrimonio romano. El primero, la ausencia de un matrimonio anterior. El matrimonio romano es esencial monológico. La bigamia trae como consecuencia la tacha de infamia y es considerada un delito público. El segundo, personalidad natural de los esposos. Los púberes no pueden contraer matrimonio, es decir, los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años.
este consentimiento de los cónyuges principalmente era aceptado por los partes familia, pero ahora a pasar del tiempo los cónyuges tienen que tener consentimiento para contraer matrimonio. Consentimiento del parte familia era el principal consentimiento legal, pero fue reducido por la jurisprudencia. La personalidad civil. La personalidad civil es el connubium. Solamente la ciudadanía romana tenían derecho al connubium y los peregrinos no tenían derecho, no generaban justa anuncia. Y por último, ausencia de los impedimentos matrimoniales. Existían varios tipos de impedimentos, tanto absolutos como relativos, pero igual tenía que haber la ausencia del impedimento matrimonial. Ahora continuamos con unas ciertas diferencias que hay que señalar sobre estos requisitos de acuerdo a la época clásica y a la época postclásica. Entonces, señalamos que mientras que en el derecho romano clásico hace referencia a un matrimonio un poco más sencillo, de acuerdo principalmente a una denominación a la que se le daba. Esto se denominaba connubium, lo cual hacía alusión a casarse. Entonces, esto hace referencia a que simplemente era el simple hecho de contraer nupcias. Esto quiere decir que las personas se casaban según la voluntad que tenían. Una vez que esa voluntad desistía, se podía fácilmente deshacer esta unión sin necesidad de un protocolo muy elaborado como el que se tiene hoy en día. Otra diferencia era que esta unión nupcial simplemente la podían contraer no solamente los ciudadanos romanos, excluyendo acá a los esclavos que carecían de personalidad jurídica y a los que no pertenecían a la ciudadanía romana, siendo esto una prueba de que esta era una sociedad desigualitaria, en la que los derechos humanos, todo lo demás, no era un requisito fundamental para poder contraer matrimonio e incluso para muchas otras cosas. A tal efecto, es importante destacar que esta definición ya había sido abordada, según lo que habíamos escuchado anteriormente por parte de Johnny Eyla, por los juristas romanos. Recalco que ellos decían que esta unión para toda la vida era con el fin de que esas personas pudieran procrearse, ayudarse mutuamente y todo lo que se desarrollara a partir de esta unión nupcial. Definición que igual se mantiene, que es el mismo propósito que se mantiene hoy en día según la legislación venezolana y lo que dicta esta. A partir de la época postclásica, este requisito empieza a caer en desuso, hasta convertirse en simplemente un recuerdo de lo que fue esta primera etapa del derecho romano. En cuanto a esto, podemos señalar que mientras que en el derecho clásico era necesario pertenecer a Roma, según la ciudadanía, según por ley se estipulaba, en el derecho postclásico, por influencia igualmente del cristianismo, lo cual humanizaba un poco más estas leyes, se desistió de esto, además de que aproximadamente en el año 212, se le concedió a las personas la ciudadanía romana, a las personas pertenecientes a Roma se le concedió esta ciudadanía, lo cual influyó igualmente en el desuso de este requisito. Otra cosa que hay que señalar es que mientras que en el derecho clásico bastaba con la voluntad de las partes para contraer matrimonio, en el derecho postclásico se piden otros requisitos para que las personas, una vez desistieran de esta voluntad para permanecer juntos,
se requería una serie de procedimientos, el divorcio era uno de estos, para poder cortar lo que era el matrimonio. En la actual legislación venezolana, estos cambian según las nuevas normas que se estipulan en Venezuela hoy en día. Generalmente se tienen dos tipos de requisitos: los requisitos de fondo y los requisitos de forma. Entre los requisitos de fondo podemos señalar la capacidad, el consentimiento, la ausencia de impedimentos, lo cual veremos más adelante, igual que en Roma, detallaremos. Y los requisitos de forma, que eran las solemnidades y las esponsales, que también detallaremos mucho más adelante en cuanto a la perspectiva romana. Mientras tanto, en la legislación, las esponsales eran esa presentación de voluntad frente a la autoridad jurídica, y en cuanto a las solemnidades, todo es el protocolo que se necesita para poder contraer matrimonio, los protocolos legales que se necesita para esto. Muy bien, volviendo a Roma, ya vimos lo que son estos requisitos, los que fueron estos requisitos necesarios para poder contraer matrimonio. Sin embargo, no solamente se necesitaba poseer requisitos, sino que existían una serie de impedimentos, los cuales abordará a continuación Johnny para dar más detalles sobre esto. Estos impedimentos obedecen a razones de orden ético, político y social, y según el nuevo derecho por la intolerancia religiosa. Ahora bien, estos se pueden clasificar en absolutos y relativos. ¿Quiénes son los absolutos? Bueno, como su palabra lo dice, todos aquellos que condicionan de manera absoluta el matrimonio con cualquier persona, es decir, que dan incapacidad matrimonial. Y el relativo no es más que la condición relativa que se da para contraer matrimonio entre ciertas personas. Los impedimentos absolutos son tres. 1. La existencia de un matrimonio anterior. 2. La esclavitud de uno de los cónyuges. Pues como muy bien es sabido, en Roma los esclavos no eran considerados personas. Para ello, por tanto, no tenían el connubium. Esto también aplicaba para peregrinos, latinos y junianos. En algunos casos especiales era facilitado el convenium para algunos de ellos, de esta manera contraer futuras nupcias. Y por último, y en el derecho nuevo, el voto de castidad o de pertenecer a ciertas congregaciones, como por ejemplo pasa con los sacerdotes católicos en la religión católica. Pues, muy bien dicho. Impedimentos relativos. Como impedimento relativo, nuestro primer impedimento se denomina el parentesco de grado dentro de ciertos grados. Esto quiere decir que en línea recta se prohíbe hasta el infinito, pero en línea colateral, es decir, hasta tercer grado, se prohíbe entre hermanos, tío y sobrina. Es importante destacar que en esta época sí era permitido el matrimonio entre primos hermanos. Ahora bien, un senado consulto de la época del emperador Claudio permite el matrimonio entre tío y sobrina, pero no entre tía y sobrino. Eso sí, siempre y cuando fuera hija del menor y no de su hermana. Esto es un típico ejemplo del ius singularis romano, ya que se hizo con el único fin de que el emperador Claudio pudiera contraer nupcias matrimoniales con su sobrina Agripina, hija de su hermano Germánico. En el derecho cristiano también se constituía un impedimento el parentesco espiritual, es decir, contraer nupcias entre el padrino y la ahijada. Por otro lado, la afinidad en el matrimonio estaba prohibida en línea recta y en línea colateral entre cuñados no se prohibió sino hasta Constantino. Dale pausa. Otro de los impedimentos para contraer matrimonio era el adulterio y el rapto, puesto que no estaba permitido el matrimonio entre la adúltera y su cómplice y entre el raptor y la raptada. Y por último, encontramos el impedimento de razones de tutela o cargos públicos, ya que no estaba permitido el matrimonio entre tutor, el pater familias o sus descendientes hasta que la pupila no hiciera la rendición de cuentas. Por otro lado, un gobernador de provincia tampoco podría contraer matrimonio con una mujer oriunda de la provincia. Sin embargo, existen dos factores esenciales, las
esponsales son las promesas matrimoniales de los futuros esposos si son sui iure o su respectivo parte familia. En caso de una ruptura, se llama a reclamar por perjuicios, por los perjuicios obtenidos. Si son alieni iuris, obligatoriamente tienen que tener la autorización de su parte familia, no importa la edad. Para celebrar las esponsales no existe una determinada edad. Si el parte familia desea celebrar las esponsales, tiene que tener el consentimiento de sus hijos. Las esponsales se pueden cancelar mediante una notificación. En el derecho posclásico existe otro factor, el cual es denominado la jarra, el cual es la otorgación de un dinero o de un bien que se le da a la familia de su novia. Ya desglosamos todo lo que serían estos requisitos, impedimentos y formalidades sobre lo que fue el matrimonio en Roma, definiendo de qué se trataba y cómo se podía contraer matrimonio en Roma. Pero esta no era la única unión sexual que existía en Roma. Por ello, ahora Johnny y Ayla estarán extendiendo estos tipos de uniones que no eran necesariamente matrimonio, pero que se le parecían. Entonces, a continuación, Johnny hablará sobre estas uniones sexuales que existían en Roma. Adelante, Johnny. Aparte del matrimonio en Roma, existían otros tipos de uniones, como lo son el concubinato, el matrimonio de derecho de gentes y el contubernio. El concubinato era una unión inferior al matrimonio, pero permanente y duradera, y se diferenciaba del matrimonio porque en esta no existía el affectium maritalis. Por otro lado, el matrimonio de derecho de gentes era aquel que regulaba las relaciones entre peregrinos y romanos, y también se denominaba sine concubenium. A su vez, el contubernio era la unión de dos esclavos, era la unión de hechos, y que no tenía ninguna capacidad jurídica. Ok, igualmente el contubernio tiene un elemento muy importante, el cual está formada con las uniones sexuales. El contubernio es la unión que no tiene ningún tipo de reconocimiento legal. Se da entre los esclavos o un esclavo y una persona libre que hayan convivido con marido y mujer. El concubernio solamente lo puede conceder el amo y él decide cuándo romper dicho contrato. Volviendo a las uniones sexuales no se parecen a las justas nupcias, pero sí tienen un elemento en común y una diferencia similar en su creación y desarrollo para la configura de Roma. El elemento, deciden dos elementos, el elemento material, el cual es la cohabitación, y el elemento espiritual, el cual es la affectus maritalis. Estableció en la época romana y en la legislación venezolana actual. Vamos a comparar ahora estas dos realidades distintas, pero que tienen mucho que ver una con la otra, ya que, recalco, esto se hace en cuanto a que la ley venezolana está basada en gran medida a esa forma de ejercer el poder y de regir las leyes en la antigua Roma. Primero que todo vamos a establecer como una de las diferencias más resaltantes el poder que se establecía en el matrimonio, siendo así que en Roma la mujer no tenía mucho poder en cuanto a los bienes, el poder, su forma y su desarrollo en el matrimonio. Era prácticamente nulo su participación y su opinión en cuanto a ello. Era una sociedad, como digo,
muy básica, no conocían de esto que conocemos hoy. Por eso es que es tan interesante resaltar todo lo que tiene que ver con Roma, porque aunque es la base de todas esas leyes que se establecen hoy, es algo tan distinto al mismo tiempo. Tiene que ver con algo básico de lo que se reúne como tal, cómo se regía ese poder y ese derecho, pero no tiene que ver mucho en cuanto a nuestra primera diferencia. A continuación, lo siguiente es algo muy simple. Mientras que en Roma la capacidad para poder contraer matrimonio se establecía en la mujer a los 12 años y el varón a los 14 años, en la legislación venezolana es algo distinto. Se establece que la mujer puede contraer matrimonio a los 14 años y el hombre a los 16. Es una diferencia de edad del establecimiento de capacidad jurídica, pero igual se mantiene como algo similar, que igualmente, aunque se esté contrayendo matrimonio, sigue siendo la persona menor de edad y podía tener esa capacidad para casarse, pero no para ser responsable sobre sus bienes y su patrimonio. A esta edad, aunque puede estar la persona casada, no tiene la posibilidad de adquirir ningún tipo de material patrimonial debido a su diferencia en cuanto a lo que sería la forma de constituir el matrimonio. Es que mientras que en Roma esto era un supuesto de hecho. ¿A qué me refiero con supuesto de hecho? A que se regía por la voluntad de las partes. Mientras las personas quisieran contraer esa unión nupcial y cumplieran con los requisitos y no tuvieran ningún impedimento, pues podían contraer matrimonio o disolver el mismo. En cambio, en la legislación venezolana actual se rige mediante una serie de contratos y leyes. A partir de poder poseer los requisitos y no tener ningún impedimento para contraer matrimonio, se establece un contrato, el cual es el que va a determinar cuándo inicia esta unión nupcial, qué se establece en esta unión nupcial y cómo se puede disolver y mediante qué protocolos esta misma unión nupcial. Roma solamente podían establecer justas nupcias las personas que contaran con esta ciudadanía romana, es decir, cualquier persona que no fuera parte de este estado, que no tuviera esta ciudadanía, no podía contraer matrimonio legalmente en Roma. En cambio, en la legislación venezolana, aunque para una simple unión solamente es válida la personalidad venezolana siendo ciudadano venezolano, igualmente las personas extranjeras pueden establecer su posibilidad para contraer matrimonio, simplemente que necesitan de otro tipo de legalidades para poder validar este matrimonio. Entre estas se dice que la persona tiene que asegurar que es soltero, divorciado o viudo, es decir, que no tiene ningún tipo de impedimento en cuanto a un matrimonio anterior para poder contraer matrimonio nuevamente en esta
en este estado venezolano. Y además se tiene que asegurar que la persona no tiene ningún tipo de impedimento, ya sea penal y otros, para poder contraer matrimonio. Estos serían las diferencias entre lo que es la forma y los requisitos para contraer matrimonio en Roma y los que se ejecutan actualmente en... Ahora bien, la organización económica de la familia, denominada patrimonialmente, está regulada a través de nuestro ordenamiento legal, como la relación de esos cónyuges en los que existe una separación de patrimonio y una sociedad de ganancias. Es importante destacar que ambos cónyuges están obligados a ayudar con la sostenibilidad del hogar. Esto, claro, va a depender según su disponibilidad y rentas. Igualmente, atendiendo al tema de personas que podían otorgar sus dotes, estas se distinguían en tres clases. La primera, dos prefectia, que era cuando estaban encargadas por el pater familis, y en caso de no ser el pater familis, el padre que estuviera encargado de la patria potestad de la mujer. La segunda, dos adventicia, que era prioritariamente la mujer. Si no estuviera la mujer, la madre o cualquier persona que no fuera el padre. Y por último, las dos... Ok, Johnny. Sí, estoy de acuerdo con empezar con las diversas convivencias del postmatrimonio que determinaba el camino de ambos individuos. En el matrimonio, el esposo adquiría la patria potestad, la patria magistral de su esposa y sobre sus bienes. Si era sui juris, las adquisiciones realizadas pasaban al cónyuge. En el matrimonio libre, la esposa todavía seguía siendo parte de su familia materna. Si era aliene juris, las adquisiciones realizadas pasaban a ser a su parte en familia, ya que de esta manera había una división de bienes. Efectivamente, la dote fue una de estas instituciones que redireccionó la sociedad romana y esta institución del matrimonio como tal. En pocas palabras, se trataba de un aporte que realizaba la mujer, ya sea por medio de sí misma, por un patrimonio anterior que ella poseía, o por medio de ya fuera su pater family u otro familiar que deseara contribuir para que ella pudiese establecerse en ese matrimonio. Podía darse antes de las nupcias, con lo cual se tenía la condición de que de no realizarse las mismas, se tenía que devolver esta dote. Igualmente, Johnny y Ayla van a estar ampliando toda esta información. Igualmente, atendiendo al tema de personas que podían otorgar sus dotes, estas se distinguían en tres clases. La primera, dos prefectia, que era cuando estaban encargadas por el pater familis, y en caso de no ser el pater familis, el padre que estuviera encargado de la patria potestad de la mujer. La segunda, dos adventicia, que era prioritariamente la mujer. Si no estuviera la mujer, la madre o cualquier persona que no fuera el padre. Y por último, la dos recepticia, que era cuando el constituyente se reserva. Ok, existían tres maneras de otorgar y quién le otorgaba la dote. Se hacían tres casos para otorgar. La primera era la dictio dotis, el cual era la transferencia real y efectiva de los bienes de la dote. El dictio dotis, el cual era la forma especial y solemne que se utilizaba en el derecho clásico. Y por último, el promisio doti, el cual era un negocio jurídico solemne que se usaba con las estipulaciones.
Al principio se estableció que únicamente esta dote era propiedad del marido. Sin embargo, cuando se establece Justiniano, se dice que esto era algo en pro de la mujer y que se tenía que restituir siendo el caso de que la unión nupcial no llegara a realizarse o al momento de cortarla. Es decir, si se daba el divorcio, el marido tenía la obligación de restituir esa dote. Ok, en primer lugar, esta no podía exigirse si no era en el derecho clásico, y solo mediante dos acciones. La primera era la actio ex stipulato, que no era más aquella que decía que el constituyente no podía reclamar o exigir más nada de lo que estuviese estipulado en la dote. Y la segunda, la actio rei uxuriae, que no era más que aquella pactada o estipulada que podía ejercer la mujer viuda o divorciada o el padre de ella si hubiese consolidado la dote. Posteriormente, Justiniano profundiza la materia de dote para fortalecer la posición de la mujer. Primero, funda las acciones del derecho público. La primera es la actium stipulatus. La segunda es la actius rei ausuriae. La conforma en una sola que se llama actio de dote. La segunda es que el marido no tiene derecho a los bienes dotales y es moro usufructuario. Y por último, la tercera es que es la prohibición de enajenar los dotes itálicos a los dotes provisionales. Distinto a la expuesta anteriormente son las retenciones de la dote por parte del marido. Estas se van a clasificar nombrándolas y describiendo un poco sobre qué trataba cada uno. Tenemos las retentio propter imprensas, que eran las causadas por los gastos. En todos los casos, el marido puede retener las dotes utilizadas en gastos útiles y necesarios, lo cual no incluye los gastos voluptuosos que no tenían nada que ver. Luego tenemos la retentio propter res donatus. Esta era la causada por las donaciones. Estas donaciones prohibidas dentro del matrimonio serán las incluidas en esta clasificación de las retenciones. Se tiene que acá se incluye cualquier donación no autorizada dentro del matrimonio. Luego tenemos la retentio propter morem, que era la causada por las costumbres. Se daba cuando la mujer cometía este adulterio, pudiendo el marido retener un sexto en cuanto a adulterio y por lesiones de forma leve un octavo. Por último tenemos las retuntio propter res amatas, que se tratan de las cosas llevadas. El marido podrá retener las cosas que fueron sustraídas por parte de la mujer. Esto mediante el valor de las mismas en cuanto a la dote. Es decir, el marido se quedaba con esa parte que establecía el valor de las cosas que se llevó su ex esposo. Ok, ya para finalizar el programa de hoy, los dos últimos puntos serán evaluados por nuestros especialistas invitados del día de hoy. Estos se tratarán de los bienes parafernales y las donaciones nupciales, explicadas a continuación por Eile y Johnny. A continuación les cedo la palabra para que den sus explicaciones y puntos de vista sobre estos últimos dos puntos. Adelante. Ok, para mi última acotación en el tema vamos a hablar sobre los bienes parafernales. Los bienes parafernales no eran más que todos aquellos bienes que pudiese tener la mujer que no hubiesen sido durante el matrimonio en dote. Ella pudiera permanecer con estos bienes durante el matrimonio en dote y durante el matrimonio libre, y puede ejercer libremente sobre ellos,
o dárselos a su marido para que los administrara como ya bien venía siendo de costumbre. Ok, gracias Johnny. Este punto es muy importante ya que se ven los aportes matrimoniales antes en el matrimonio o antes del matrimonio. La primera regla en general es que cualquier adquisición, relación que la pareja haga entre marido y mujer es nula. Esto se hace para evitar que un cónyuge abuse de la generosidad del otro. Las donaciones, primero están las donaciones ante nupcias, que es cuando el novio le regala algo a su novia con un límite de valor. Y las donaciones pronupcia, estas dependen de las donaciones matrimoniales. El programa de hoy esperamos les haya sido de mucha ayuda estos aportes dados por nuestros especialistas del día de hoy. Gracias Johnny y Ayla por su participación tan especial y tan detallada con cada uno de estos temas a tratar. A cada uno de los sintonizantes, muchas gracias por ver este programa. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos les haya gustado. Si les gustó, denle a suscribirse en la cajita de allá abajo, like al video y comenten. Hey you, can I learn your flavor? It's brand new. Now it's in the papers, all I seem to see. Must be something underneath. Take two, I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits.